la señal y así poder llegar todos, ¿sí? Si fueran tan amables. César, disculpa la molestia, ¿serías tan amable tú regresar a tu primera presentación, por favor? ¿A esta parte o a la anterior que hice? Allí. Muy amable, muchas gracias, César. Tenía comunicado que estaba escuchando entrecortado. Ok. A ver, Ciarix, ¿me permites leer los comentarios porque no puedo minimizar la presentación? ¿En qué parte se quedaron de la exposición? Puedes iniciar. Nuevamente necesito. Sí, ok, eres muy amable, gracias, disculpe. Listo. Espero ya no haya ningún inconveniente y todas las personas que se encuentran en línea me escuchen bien. Bien, el tema de hoy es la activación del sistema inmune ante COVID-19 y vacunas. Bien, la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2 es similar a la de SARS-CoV. Los científicos, las investigaciones se están empleando como base la respuesta inmune que se presentó frente a estas epidemias, como lo fueron SARS-CoV y MERS-CoV. Entonces, dilucidando la respuesta inmune que se presentó frente a estos virus, se están entablando las líneas para poder entender cómo reacciona el organismo frente a COVID-19. La gravedad de la enfermedad va a depender de dos aspectos, de la infección viral y de la respuesta del huésped. Bien, entonces, centrando todo el tema en una sola pregunta, sería, ¿cómo reacciona el sistema inmunitario cuando entra en contacto con SARS-CoV-2? Sin una vacuna cercana, sin un tratamiento específico, la única medida de defensa que tiene nuestro cuerpo es el sistema inmunológico. Depende de cómo éste reaccione frente a la infección de COVID, nuestro cuerpo podrá presentar síntomas leves, como es la tos seca, mialgias, fiebres, malestar de cuerpo, o conducirnos hacia el otro extremo de la cadena, como sería la insuficiencia respiratoria, el daño multiorgánico e inclusive la muerte. Bien, para empezar con esta parte, definamos lo que es el sistema inmune. Sistema inmune es un conjunto. Eric, creo que el audio está activo. Puedes continuar. Ok. Entonces, el sistema inmune es un conjunto de células, órganos y tejidos con una única función, que es el de la defensa del cuerpo. Todos los órganos, todos los rincones de nuestro cuerpo presentan células inmunitarias, ¿no? Entonces, la primera respuesta que nuestro cuerpo brinda ante los patógenos es la respuesta innata. Y muchas veces esta respuesta innata, esta respuesta primaria, es suficiente para combatir al patógeno, ¿no? Entonces, posterior a la respuesta innata, ya el organismo está preparando su segunda defensa, que es la respuesta adaptativa mediante la producción de anticuerpos. Bien, en esta diapositiva representa a las vías respiratorias, ¿no? Esta es la parte externa, estas son las células epiteliales alveolares, y esta es la parte interna, el endotelio del alveolo. Entonces, recordando nuevamente exposiciones pasadas, este virus es un virus envuelto. Presenta en su membrana unas proteínas que le van a permitir adherirse a los receptores de las células epiteliales para poder así internalizarse al interior de las células. Entonces, ¿de qué manera se adhiere el virus a las células epiteliales? Mediante una proteína llamada spike. Esta proteína spike reconoce, hasta el momento se dice que reconoce dos tipos de receptores en las células epiteliales, AC2 y TAMPers. Entonces, una vez que el virus reconoce estos receptores, se internaliza y empieza una replicación activa del virus para que se puedan producir las proteínas virales. Entonces, se producen las proteínas virales, comienzan a ensamblarse todo, se forma la molécula del virus y nuevamente vuelve a salir hacia el exterior. Pero entonces, tanto la replicación activa como la maduración del virus va a originar un proceso apoptótico, que recibe el nombre en especial de piroptosis. Diapositivas más adelante les voy a explicar cómo se realiza este mecanismo de piroptosis. Pero bien,
¿Qué es la piroptosis? La piroptosis es un tipo de muerte celular programada muy altamente inflamatoria. Y es muy común en los virus citopáticos y en patógenos intracelulares. Entonces, al sufrir piroptosis, toda la célula se va a destruir. Y si toda la célula se destruye, su contenido se vierte hacia el exterior y al interior del tejido. Entonces, al liberarse, van a liberar partículas del virus, partículas propias de la célula. Por ejemplo, en partículas de virus se va a liberar el ARN viral, que se le va a denominar como la palabra PAN. Cuando me escuchen hablar de PAN, voy a hacer referencia a patrones moleculares asociados al patógeno, y uno de ellos es el ARN viral. Y por otra parte se liberan también los DAM, que son patrones moleculares asociados al daño, que son netamente de la célula que ha sido infectada. En estos tenemos al ATP, tenemos a los oligómeros de ACC. Esta palabra la van a ver más adelante cuando hable acerca de la piroptosis, y también al DNA del huésped. Y además de ciertas citocinas que van a conducir a que las células inmunitarias lleguen al sitio de la infección y puedan efectuar su respuesta. Bien, entonces, posterior a la piroptosis, las células vecinas, las células epiteliales alveolares vecinas y los macrófagos alveolares van a comenzar a producir ciertas citocinas y quimiosinas para atraer a las células inmunitarias de defensa. En este caso van a atraer a macrófagos, a monocitos y a las células T, tanto la CD4 como la CD8. Entonces, ¿qué origina de que estas células se encuentren presentes en la infección? Estas van a producir interferón gamma. Este interferón gamma va a servir a que el resto de las células comiencen a producir mucho más citocinas que se encuentran en este conjunto, cuya función principal es el de seguir atrayendo a más células. Entonces, si estas células producen citocinas que van a atraer a más células y esas nuevas células vuelven a producir más citocinas, entonces se va a crear un flujo de retroalimentación. Este flujo de retroalimentación es el que va a originar el daño en el pulmón. Entonces, si es que este flujo de retroalimentación no es controlado, va a generar el daño. Bien, entonces, les hablé de lo que era piroptosis. ¿Cómo se activa el mecanismo de piroptosis? Para ello es importante hablar sobre el inflamosoma. El inflamosoma es un complejo proteico formado generalmente por 3 proteínas. Una de ellas es la proteína sensora, la proteína adaptadora y una proteína efectora. Como les dije anteriormente, se liberan por el daño los PAN y los DAM. Entonces, ¿cómo las células vecinas van a producir o van a reconocer estos patrones? Van a reconocerlos mediante receptores, ya sean de tipo TOL o los NLR. En este caso, para que se pueda activar la vía de piroptosis, se activa los DAM y los PAM van a ser dirigidos al receptor NLR, y especialmente para la piroptosis NLRP3. Bien, entonces, este NLRP3 se asocia a una proteína adaptadora llamada ASC. Pero hasta ahí no termina. Para eso necesita nuevamente unirse a otra proteína efectora, que en este caso va a ser la procaspasa 1. Al formarse eso, se forma el inflamosoma. Entonces, ¿qué actividad va a tener este inflamosoma? Este inflamosoma va a tener la actividad de activar a la caspasa 1. Estas caspasas que se encuentran aquí, por cuestiones del gráfico, en la literatura se menciona de que son caspasas que pertenecen a otro tipo de activación, pero que siguen la misma ruta. Lo que nos interesa aquí es esta caspasa, la caspasa 1. Entonces, la caspasa 1 va a tener 2 sustratos. Va a tener a los precursores de la interleucina 1 beta, interleucina 18 y a la gasdermina. Por esta parte, la caspasa 1 va a activar a los precursores de interleucina beta para que produzcan estas interleucinas. Por otra parte,
la caspasa va a ascendir proteolíticamente al gas de hermina y la va a liberar en 2 subunidades. Esas 2 subunidades van a terminar en un terminal amino y un terminal carboxilo. El terminal carboxilo no tiene una actividad tan resaltante en esta vía, así que va a quedar en el citosol de la célula. Lo que nos importa aquí es el amino terminal de la gas de hermina. Este amino terminal de la gas de hermina va a interactuar con los lípidos de la membrana y va a generar de que en esta se formen poros. Entonces, las interleucinas producidas en el paso anterior van a aprovechar esta formación de poros para salir hacia el exterior. Entonces, esas interleucinas, una vez afuera, van a tener una función de ser quimioatrayentes para las células ya mencionadas, como los macrófagos, las células T, células dendríticas y monocitos. Bien. Como les dije anteriormente, ese flujo de retroalimentación que se produce de las células al secretar citocinas llamar a más células, pueden ponernos en 2 partes, ¿no? Por una parte encontramos qué pasa si la respuesta inmunológica es favorable. Ya, en esta parte, si la respuesta inmunológica... Por favor, la persona puede desactivarse. Ok, entonces, ¿qué sucede si la respuesta inmunológica es favorable? Ya. Las células T que llegan al sitio de infección van a llegar activadas específicamente para reconocer a los, al patógeno, en este caso al virus. Entonces, las células TCD8 van a reconocer a todas las células que se encuentran infectadas, porque la principal función de las células TCD8 es citotóxico, de eliminar a las células que se encuentran infectadas por los virus. Entonces, llegan especialmente este tipo de células y aniquilan a todas las células que se encuentran infectadas. Bien. Por otra parte, las células TCD4 van a conducir a que se diferencien las células B de memoria, a que se diferencien en células plasmáticas y estas produzcan anticuerpos neutralizantes para el virus. Entonces, se producen anticuerpos específicos neutralizantes para el virus y especialmente contra la proteína Spike y no van a poder acoplarse a los receptores de las células epiteliales. Entonces, en ese caso, va disminuyendo poco a poco la patogenia del virus. Por otra parte, este complejo que se forma entre el virus y el anticuerpo neutralizante, los macrófagos también lo van a reconocer. Entonces, al reconocerlos, van a potenciar su actividad de fagocitosis y así poder eliminar al virus. Entonces, si todas estas respuestas se desarrollan de una manera controlada, la producción de citocinas va a ser también regulada, va a ser controlada. Van a llegar la cantidad necesaria de células al sitio de infección, se va a producir la respuesta óptima y la infección se dará por terminada. Por eso en un 80% de los casos que resultan positivos no presentan síntomas y si son síntomas leves. Pero hay otra cara a la moneda que es en el 20% de las personas. ¿Qué sucede si la respuesta inmunológica no es favorable? Muchos de ustedes habrán escuchado hablar acerca de la tormenta de citocinas, ¿no? Y esa tormenta de citocinas se produce justamente por ese proceso de retroalimentación. Bien, en esta diapositiva van a encontrar a las células epiteliales del alveolo, ¿no? Y a estos puntitos en toda la imagen son las citocinas. Entonces, como les dije anteriormente, si llegan más células que producen citocinas a controlar la infección y esta sigue dándose, se van a seguir produciendo muchísimas más citocinas, lo que va a conducir a que la respuesta inmune se encuentre descontrolada y el sitio de donde se encuentra la infección termine totalmente dañado. En esa parte. Cuando se producen los anticuerpos, generalmente o particularmente tienen que ser neutralizantes específicos para el virus. Pero ¿qué sucede si estos no neutralizan en su totalidad al virus? Entonces, eso es un problema para nuestro sistema inmune,
porque les dan una resistencia mediada por anticuerpos. Un ejemplo sencillo es lo que pasa con el virus del dengue. Y más que todo son con los serotipos, ¿no? Esta resistencia se basa en que se producen anticuerpos para un determinado serotipo. Pero si es que llega otro serotipo del mismo virus, se van a seguir produciendo esos anticuerpos, se van a acoplar a este nuevo serotipo, entonces va a disminuir la respuesta del sistema inmune y el virus va a seguir ingresando a las células y se va a seguir replicando. Entonces, eso es lo que podría ocurrir si es que la respuesta inmune no es favorable, si el flujo de retroalimentación de la llegada de células y de citocinas no es controlado. La tormenta de citocinas basadamente está compuesta por la interleucina 6, IP10, el factor el interferón gamma, la interleucina 2, la interleucina 10, los factores estimulantes de colonias de granulocitos y el factor de necrosis tumoral. Esta última citocina va a tener una importante actividad en lo que conduce al daño multiorgánico, porque esta gran cantidad de células y esta gran cantidad de citocinas migran por todo el torrente sanguíneo a diferentes órganos y producen ese daño multiorgánico que es común en esta enfermedad. Bien, las posibles vacunas contra el coronavirus. En las competencias, las categorías las dividen en carreras de velocidad y carreras de resistencia. Pero la carrera contra el coronavirus incluye a ambas. Si escuchan las noticias, leen los periódicos, los avisos, publicaciones en internet, todo el mundo en estos momentos está basado en encontrar una vacuna para el coronavirus. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Para las diferentes empresas que se encuentran trabajando en vacunas, pueden realizarlas de diferentes maneras, ¿no? Existen vacunas vivas atenuadas. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que al germen, esto consiste en que utilizan una forma del germen que se encuentra aún vivo, pero atenuado, ya sea disminuyendo la virulencia o la patogenia de este. El otro tipo de vacunas son las vacunas inactivadas, es donde utilizan la forma muerta del germen, ya sean inactivándolos de forma física o de forma química. Las vacunas por subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas. En estas utilizan partes específicas del germen, como por ejemplo la proteína. En el caso del coronavirus se está empleando la proteína Spike. O sea, las vacunas las están redirigiendo al punto que utiliza el virus para poder ingresar a las células. Las vacunas con toxoides. Paciente esté bien monitoreado. César. Disculpen la interrupción, hubo un problema con la conexión de la presentación. Pero bueno, Ok, César. No se te escuchaba en un momento, César, por eso te estábamos hablando. ¿En qué parte se dejó de escucharla? Sí, justo en la última, en la presentación donde estabas. ¿Cómo funcionan las vacunas? Estamos bien. Bueno, ya, ¿cómo funcionan las vacunas? Para realizar las vacunas se emplean diferentes formas del virus o del patógeno para poderlo realizar. Como bien les dije,
Vacunas vivas atenuadas, como bien lo dice, emplean al germen que sigue vivo, pero disminuyen su virulencia o su patogenia o ambos, para que el sistema inmune pueda reaccionar frente a este patógeno y desarrollar los anticuerpos necesarios, pero sin que se desarrolle la enfermedad. En las vacunas inactivadas se emplean al patógeno muerto. En las vacunas de subunidades recombinantes polisacáridas y combinadas, lo que se está haciendo generalmente en todos los modelos de vacunas, emplean partes específicas. Por ejemplo, en el coronavirus, empleando la base que existe de SARS-CoV y de MERS-CoV, se vio de que la respuesta inmune se centra mucho más en lo que son en las nucleoproteínas y en la proteína spike. Las vacunas con toxoides, como bien lo dice, utilizan una toxina fabricada a partir del germen que causa la enfermedad, más no el germen, pero sí la toxina. Entonces, se crea la inmunidad frente a esta toxina. Bien, ¿cómo se fabrica una vacuna? Antes de cualquier prueba clínica en humanos, la vacuna debe superar una fase preanalítica. En este caso se le llama la fase 0. Lo que va a incluir pruebas in vitro de saber si es que la partícula que van a emplear del patógeno pueda generar la respuesta inmune necesaria o la que se espera de manera in vitro y en animales, especialmente en el modelo murino. Institutos emplean o proponen de que esto en las vacunas se dé en 3 fases. En la primera fase, la vacuna se prueba en grupos de entre 20 y 100 personas saludables. El estudio se centra en confirmar que no presenta una amenaza para la salud, pero que sea efectiva y además identifican los efectos secundarios para así poder determinar cuál es esa dosis adecuada. En la fase 2, es un estudio a mayor escala en la que participan varios cientos de personas. Aquí se evalúan los efectos secundarios más comunes en corto plazo y cómo reacciona el sistema inmune a la vacuna. En la fase 3 es un ensayo muchísimo más grande en el que participan varios y miles de voluntarios. Aquí se comparan a las personas que fueron vacunadas con las que no lo fueron. Esta fase también sirve para recolectar todos los datos estadísticos acerca de la efectividad que tiene la vacuna y qué tan segura es para el uso en humanos. Esta fase también sirve para poder seguir evidenciando otros posibles efectos secundarios que no hayan surgido en la fase 2. Una fase 4, muchas personas, así como para la evaluación de tratamientos y de medicamentos emplean 4 fases, también se sugiere de que la vacuna pase por una 4ª fase, pero más que todo es para seguir recolectando más datos estadísticos, seguir denotando más efectos secundarios, pero a largo plazo. Por eso, estas fases no se desarrollan entre meses, sino se desarrollan a lo largo de los años. Por eso, algunas vacunas demoran entre 5 a 10 hasta 15 años en poder salir. Entonces, ¿en qué punto va la carrera por encontrar una vacuna? Existen una gran cantidad de equipos científicos en todo el mundo que están trabajando para encontrar una vacuna que nos brinde una esperanza. Y entre ellas hay 6 candidatas para eso. La primera de ellas es la vacuna basada en el ARN mensajero por la empresa Moderna Therapeutics en los Estados Unidos. Esta vacuna se basa en introducir una parte del ARN mensajero que codifica la proteína Spike a nuestro organismo para, empleando la maquinaria de nuestras células, se produzcan las proteínas de la proteína Spike y así se puedan generar anticuerpos en contra de esta. En la vacuna INO, esta parte aún se encuentra en un modelo de estudio. No hay mucha información acerca de lo que se habla, pero se habla de que se pretende inyectar una cierta parte de ADN, no se menciona de quién, no da mucha especificidad sobre eso, para que generen anticuerpos en contra del virus. La tercera candidata es la vacuna donde se emplea como vector un adenovirus. ¿Qué es lo que busca esta empresa? Busca también expresar la proteína Spike, pero como vector a un adenovirus.
que no causa enfermedad en el ser humano. Entonces, este vector que expresa la proteína spike ingresa a nuestro organismo reconoce esa proteína, se generan los anticuerpos específicos y cuando el cuerpo o nuestro organismo se vea infectado por coronavirus, ya vamos a tener esos anticuerpos para poder contrarrestar la entrada de este virus a la célula. La cuarta candidata es muy similar a la anterior, se encuentran realizándola en China, pero lo que aquí van a emplear son vectores de lentivirus. ¿Qué es lo que pretenden hacer acá? De todo el genoma del virus, pretenden extraer pequeñas partes del genoma de para poderlos introducir en el vector del lentivirus, y estos al introducirse en nuestro cuerpo, van a hacer de que nuestras células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, expresen en su membrana estas proteínas. O sea, la célula, como la vacuna va a tener segmentos de genes, al ingresar a las células dendríticas, estas van a traducir estos segmentos de los genes, lo van a expresar en su membrana, y todo esto va a conducir a que se produzca una mejor activación de las células T, y así puedan contrarrestar el efecto de la infección por el virus. La quinta candidata es la vacuna de virus inactivado también en China, y como bien lo dice, quieren emplear una forma del virus inactivado en reactores, producirlo en masa, y como ya se encuentra inactivado, inyectarlo en el organismo, pero va aún a seguir manteniendo su estructura, va a seguir manteniendo esas propiedades inmunogénicas para que se produzcan los anticuerpos. Y esta última, al igual que la vacuna de la candidata 3, también va a emplear un vector de adenovirus, pero que infecta a chimpancés. Lo mismo va a ser, en el adenovirus va a expresar la proteína spike y se van a generar anticuerpos específicos que neutralicen a este virus. Bueno, encontré un gráfico sobre lo que pretende o cómo se pretende que la respuesta inmune va a reaccionar frente a la vacuna basada en ARN mensajero. Entonces, como les dije en un momento, esta empresa busca de expresar el ARN mensajero, ocultarlo en una cápsula de nanopartículas lipídicas, inyectarlos, y en el miocito va a originarse todo este mecanismo que a continuación se los voy a explicar. Entonces, al ingresar la nanopartícula en cuyo interior se encuentra el ARN mensajero que codifica a las proteínas de Spike, la proteína S, la cápsula lipídica se va a quedar en el miocito. Se va a liberar el ARN mensajero, va a emplear nuestro sistema de traducción, replicación, se van a producir las proteínas, y estas proteínas van a ser secretadas al exterior. Entonces, como son proteínas fuera que nuestro cuerpo las va a considerar extrañas, las células inmunitarias van a hacer su trabajo. En este caso, se van a presentar los macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar estas proteínas, y al fagocitarlas van a originar de que se produzcan citocinas y quimiosinas proinflamatorias que van a conducir a que las células T lleguen a este sitio, se activen momentáneamente, interactúen con las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos que se encuentran inmaduras. Estas, al interaccionar con las células TCD4, en cuyo interior también se encuentran estas proteínas, van a convertirlas en células efectoras. Estas células efectoras van a seguir produciendo mucho más quimiosinas y más citocinas para que sigan llegando al sitio y así puedan interactuar con las células B. Nos quedamos en esta parte por el momento. Estas mismas proteínas, empleando las células presentadoras de antígeno, van a originar de que las procesen y las expresen en su membrana mediante los complejos mayores de histocompatibilidad, tanto del tipo 1 como del tipo 2. El tipo 2 va a ayudar a que estas mismas células efectoras, las TCD4, se activen completamente
lleven la información necesaria y específica a las células B para que éstas se diferencien tanto en células plasmáticas productoras de anticuerpo como en células B que son de memoria. Por otra parte, las partes del antígeno de estas proteínas expresadas y presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 van a interactuar con las células TCD8, las citotóxicas, para que cuando el virus ingrese, estas reconozcan mucho más rápido tanto al virus como a las células que se encuentran infectadas por esto. Esta es una parte de lo que se pretende la respuesta inmune frente a la vacuna basada en ARN mensajero. Bueno, la situación en Perú, una posible vacuna. No sé si habrán escuchado hablar sobre un grupo de científicos que estaban trabajando con la empresa Farvad y la Universidad Privada Cayetano Heredia, el grupo de investigación comandado por el doctor Mirko Simic y el doctor Manolo Fernández, que es el CEO de esta empresa Farvad, están tratando de realizar una vacuna. Ellos en una entrevista dijeron de que, ¿por qué esperar una vacuna del exterior si teniendo tanto recurso humano, tantos grupos de investigadores entusiasmados en poder aportar sus conocimientos y realizar una vacuna? ¿Por qué desperdiciar ese talento? Entonces, ellos están empleando a la proteína Spike como la productora de los anticuerpos. ¿Cómo lo planean hacer? Ellos pretenden emplear como vector a los baculovirus. Los baculovirus son unos virus que infectan a células de insectos. Entonces, ellos pretenden de que la secuencia que codifica la proteína Spike se introduzca en el baculovirus. Estos baculovirus infecten a las células de los insectos y dentro de las células de los insectos comiencen a traducirse las proteínas de la proteína S, disculpen la redundancia, pero glicosiladas. Entonces, como esta proteína Spike glicosilada la van a purificar, y esa purificación junto a un adyuvante que va a potenciar la respuesta inmune será su posibilidad de vacuna. Ellos están trabajando con un grupo de extranjeros también porque hasta la parte que quieren hacer ellos es tener purificada la proteína Spike glicosilada, trabajarlo in vitro, trabajarlo en el modelo animal, pero con ayuda del extranjero para proponer, emplear las otras fases que ya serían en la prueba en humanos. Bueno, el día 31 de marzo de este año, Concitec lanzó una convocatoria a nivel nacional donde se solicitaban proyectos especiales de la respuesta al COVID-19. Como ven, la fecha de publicación y la fecha de entrega fue muy corta. Generalmente muchos tuvieron una semana para poder presentar sus ideas. Pero el área de temáticas se fueron, sin más no recuerdo, 4 o 5 categorías, pero aquí les presento los modelos que resultaron ganadores, ¿no? En el área de temática de telesalud y salud móvil, la entidad solicitante fue la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ganó su título de propuesta, como lo pueden lograr leer ahí. La siguiente categoría fue el área de tratamiento, que lastimosamente nadie pudo pasar las fases de evaluación y no se emitió un ganador en esa categoría. Para el tema de desarrollos tecnológicos y de innovación, la única persona o la única entidad solicitante fue de Huaca Textiles, con su título de propuesta de la elaboración de mascarillas en tejidos en punto rectilíneo, reutilizable, capaz de proteger al usuario contra el virus COVID-19. En las otras categorías, tanto en estudios epidemiológicos y sociales, la entidad solicitante ganadora fue el Instituto Andino de Sistemas y un accesitario que fue ganador de la Universidad Ricardo Palma con su título de propuesta. Bien, ahora Concitec ha vuelto a lanzar otra convocatoria. En su página web pueden revisarlas en su plataforma digital pueden revisar la convocatoria, y les dejo en las diapositivas la presentación que han dado del aviso. Bueno, eso fue toda la presentación que tuve. Espero poder aclararles las respuestas a las preguntas que puedan hacer. Si es que algo no entendieron, por favor, coméntenlas en
en la columna de comentarios para poder leer y así desarrollar sus inquietudes. César, eres tú muy amable, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, anoten sus preguntas en el chat, que el expositor a continuación va a pasar a leerlas y tratar de elucidar todas aquellas que se encuentren. Bueno, voy avanzando con la pregunta o con la inquietud que ha dejado Max Vera Flores. Mencionaste un antivirus como vector llevando fragmentos de ARN y que la célula dendrítica lo traduzca a proteína y luego procesar esta proteína en el epitopo para presentar el antígeno. A mi parecer, la proteína tendría que estar ya codificada para que procese el CPA y presentarlo en el complejo mayor y comunitarse adecuado. Bien, miren, los alcances que les he dado de los modelos a las candidatas a vacunas no se encuentran tan especificados en la plataforma web. Si se dan cuenta, simplemente les expliqué lo del ARN mensajero de la primera vacuna, porque fue lo que pude encontrar, fue el gráfico más específico, pero los restos se mantienen aún en no publicación. Está el título de la propuesta, está las personas que van a participar, las fases que van a hacer y los objetivos que planean conducir. Y algunos alcances muy pobres, la verdad, para poderles darle una respuesta más específica a lo que tú quieres, a lo que estás preguntando. Renzo Bolívar pregunta, ¿en qué fase de la producción de las vacunas nos encontramos? Hasta el momento tengo conocimiento de que el grupo de Cayetano Heredia se encuentra en la fase 1 aún de su propuesta. Están aún tratando de purificar a la proteína Spike empleando los baculovirus. Y posterior a ello, planean, en su propuesta ellos dijeron que en 6 meses iban a tener ya algo producido. Más allá de eso, aún no hay, no hay actualizaciones de eso. Hay publicaciones de diarios de que la empresa sigue trabajando, pero aún no mencionan. Simplemente dicen de que se encuentra en fase 1. William Vilches pregunta, ¿nos puede hablar sobre las interleucinas 6? Ok, las interleucinas sirven como formas de llamar a los sitios de infección o al sitio donde está ocurriendo un problema a las células del sistema inmune. Preguntas especialmente por la interleucina 6. Bien, esta es una glicoproteína secretada por los macrófagos, las células T, las células endoteliales y por los fibroblastos. Su función es un pirógeno endógeno que estimula la hipófisis y interviene también en la producción de inmunoglobulinas. Entonces, la interleucina 6, como es producida por los macrófagos, para las células T, su función en la infección por coronavirus es seguir atrayendo a más células inmunitarias para que sigan estas produciendo más citocinas y puedan controlar mejor la infección. Jonathan Sken pregunta, si sabemos que existen pacientes recuperados, ¿podría existir la particularidad de obtener anticuerpos de algunos de ellos? China está empleando el suero de personas convalecientes y se están obteniendo resultados positivos, pero aún se encuentra en fase de evaluación para poder dar resultados más concretos. Fabiola Tatiana pregunta, ¿cómo complica el desarrollo de la vacuna los diferentes serotipos, tipos genéticos de coronavirus? Muy buena pregunta. En esa parte, los modelos de vacunas que se están desarrollando ahora las están empleando como base a SARS-CoV y a MERS-CoV. SARS-CoV-2 tiene un gran parecido a lo que es SARS-CoV en lo que es la proteína Spike.
La proteína Spike, como bien lo mencionó Juan o Luis, no recuerdo bien quién de ellos lo hizo, pero tiene una porción RBD que interactúa con el receptor que se encuentra en la célula. Este RBD se ha visto de que presentan 4 tipos de mutaciones raras, de que pueden originar de que los anticuerpos monoclonales que se produzcan en contra de este receptor no puedan realizar la respuesta inmune necesaria y específica. ¿A qué me refiero? Las investigaciones de ahora lograron detectar de que la porción RBD en SARS-CoV era altamente inmunogénico y que el organismo producía anticuerpos neutralizantes para eso. Entonces los llevó a pensar de que nuestro organismo sí es capaz de producir anticuerpos neutralizantes en contra de la proteína Spike. Estos anticuerpos monoclonales producidos para SARS-CoV los enfrentaron a SARS-CoV-2 y ahí es donde se dieron cuenta de estas mutaciones. Pero por ahora siguen aún las investigaciones para poder producir anticuerpos más específicos a esto, porque si es que se emplean estos anticuerpos neutralizantes en estos momentos y no se evalúa bien la situación, puede producir esa resistencia que les hablé en un momento. Estos anticuerpos pueden enmascarar al virus y la respuesta inmune va a ser debilitada y no va a ser la suficiente como para poder evitar la entrada del virus a las células. Luis pregunta, hola César, buena ponencia, sé que es participar de una investigación con veneno de abejas y hablas que este tratamiento estimula el sistema inmune. ¿Se podría aplicar esta investigación para evitar un mal pronóstico en COVID-19? Además, esta técnica podría aplicarse a personas en grupos de riesgo, por ejemplo, ancianos, para evitar su vulnerabilidad y mejorar su sistema. Sí, como parte de mi tesis, estoy trabajando con el veneno de abeja. Bien, una premisa o una hipótesis que suponemos es de que, o resultados previos que ya tenemos, es que el veneno de abeja activa el sistema inmune. Entonces, pero ¿cómo se sabe si activa el sistema inmune? La respuesta humoral, la producción de anticuerpos van a ser específicos para el veneno de abeja. Pero aquí lo importante de esta activación es lo que se le da a la respuesta celular. Porque la principal línea de defensa que planta el sistema inmune frente al coronavirus es la respuesta celular, tanto de las células T CD4 como las células T CD8. Las CD8 van a servir para activar a macrófagos, que estos puedan fagocitar al virus, y también las CD8 citotóxicas puedan destruir a las células que se encuentran infectadas para poder evitar la replicación de esto. Por otra parte, las células TCD4 van a producir las citocinas para que sigan llegando más células CD8, más macrófagos, más monocitos al sitio de la infección. Y además, las células TCD4, al diferenciarse en los tipos TH1, van a fomentar o van a seguir potenciando mucho más la respuesta celular presentada por las células TCD8 y además van a originar una mejor activación de las células B, que son las que se encargan de producir esos anticuerpos. Por eso ahora tu respuesta me dice si es que el sistema inmune lo activa y puede funcionar esta activación. Mi respuesta es sí, pero no en la activación por la parte humoral, sino en la celular. Porque como ya nuestro organismo también se va a activar frente a este antígeno que es el veneno de abeja, y la infección por el virus va a encontrar que nuestro sistema, la respuesta celular ya se encuentra activa. Entonces esta respuesta celular va a mejorar la defensa y va a disminuir la infección por el coronavirus. ¿Se puede predecir cuándo tendríamos la vacuna? No lo creo. Una predicción que se están dando en el mejor de los casos es que la tengamos a mediados del próximo año, pero de una manera más rápida no lo creo. Fran Alico pregunta, buenas noches, ¿de alguna manera se podría elevar el porcentaje de inmunidad para tener una respuesta de reacción contra el virus? Inmunidad de rebaño, menos solo el 20%.
De alguna manera se podría elevar contra el virus. Bueno, muchos preguntan de si se genera, ¿qué pasa con las personas que se recuperan del coronavirus? Estas personas, en teoría, deberían de ya tener anticuerpos en contra de este virus, ¿no? Pero es en teoría, nada más. Entonces, lo que se está basando más en inmunidad es en el tema del tratamiento, o sea, buscan antagonistas de las interleucinas para que éstas no tengan o se neutralice su actividad proinflamatoria y no sigan llamando exageradamente a tantas células inmunitarias para que sigan produciendo más citocinas. Esa es la primera defensa que se está tratando, porque una inmunidad por el momento no se está dando. Luis Rojas, cuando hablaste del factor de necrosis tumoral alfa, mencionaste que este es el responsable del daño multiorgánico. ¿Podrías explicar eso? Bien. Como les dije, en el tema de la tormenta de citoquinas, los macrófagos van a producir el factor de necrosis tumoral para poder seguir llamando a más células inmunes y estas sigan produciendo mucho más citocinas. Pero cuando esto se sale de control, este factor de necrosis tumoral a través del torrente sanguíneo llega a diferentes órganos y va a generar el mismo efecto que genera en el sitio de infección en los alvéolos pulmonares, va a generar el mismo efecto en la célula del órgano que llega. Este factor de necrosis tumoral va a originar de que lleguen más células inmunes a esto, se produzcan más citocinas y nuevamente generen ese daño celular. Renato Castillo pregunta, ¿considerarías el uso de plasma de pacientes recuperados como terapia para pacientes hospitalizados? ¿Por qué no? Como les dije en una pregunta anterior, China está empleando el suero de pacientes convalecientes para el uso de anticuerpos policlonales. Y se está viendo de que hay resultados positivos, pero como les digo, todo tratamiento debe de pasar por una investigación para poder observar cuáles son esos efectos secundarios y cuáles no, porque como les dije, una mala producción de anticuerpos no neutralizantes del virus, en vez de ayudarnos, va a provocar de que la infección se agrave, y al agravarse, el daño de los tejidos se vea totalmente descontrolado, y eso acelera más la complicación de la enfermedad en el paciente. Sheila, ¿se puede producir cuándo tendríamos la vacuna? Creo que ya respondí anteriormente. Por ahora, la mayor esperanza es de que a mediados del próximo año ya se tenga un modelo ya de vacuna estandarizado y se pueda emplear. Bien, la sexta vacuna, ChAdOx, ¿cuáles son sus componentes? Como les dije, para esta vacuna ya hay un paper publicado, un avance de lo que está haciendo esta empresa, ¿no? En esta simplemente se limitan a ver cuál es el efecto que tiene la vacuna en ratones. Los componentes de que se están dando es, nuevamente, esa porción de la proteína Spike expresada en el adenovirus que afecta a chimpancés. Luis César pregunta nuevamente, ¿entonces el veneno de abeja se puede producir como una vacuna? No. Yo más creo que puede ser como una medida profiláctica para que disminuya la infección a las células, porque como te digo, la principal respuesta a la infección de virus es la respuesta celular. Entonces, si el veneno de abeja activa nuestro sistema inmunitario, activa la respuesta celular, entonces coronavirus cuando llegue a nuestro organismo va a encontrar con un ambiente donde la respuesta celular ya está totalmente con todas las armas. Entonces va, por así decirlo, va a disminuir el tiempo de que nuestro organismo responda frente a esta infección. Va a acelerar más la respuesta
o sea, la fagocitosis, la presentación de los antígenos, la producción de anticuerpos neutralizantes, y así ir disminuyendo. Pero como vacuna, no. Dice, ¿utilizarías la pitoxina durante la enfermedad de COVID? ¿Impulsaría la inflamación? ¿Tendría algún efecto? Una propiedad que se le ha atribuido gracias a los componentes que tiene la pitoxina es el de ser un antiinflamatorio. Pero darte una respuesta específica de que pueda causar inflamación en COVID, no podría dártela porque no hay literatura que enfrente a la pitoxina frente a las personas que se encuentran infectadas por coronavirus. Rodrigo Octavo pregunta, en caso no se encuentra una vacuna o tratamiento, la única opción sería lamentablemente que todas las personas no puedan transmitir. Ok, dice, en caso no se encuentre una vacuna o tratamiento, la única opción sería lamentablemente que toda la población mundial se contagie para que el virus no pueda transmitirse. De acuerdo a esto, ¿en cuánto tiempo se tendría que tener la vacuna para que esto no suceda? Francamente, también he pensado lo mismo. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Permítanme tomar el ejemplo de la primera pandemia que fue influenza. ¿Por qué esta no tuvo una repercusión tan grande como lo está teniendo COVID-19 en la actualidad? Porque, como bien saben, el virus de la influenza, ya en esos tiempos en el que brotó, ya las personas se encontraban, por así decirlo, inmunizadas con el virus de la gripe normal. Entonces, las personas mayores de 60 años ya tenían ciertos anticuerpos que favorecían a que la infección por influenza no sea tan drástica. Y si se llegaba a dar la infección, el desarrollo de la enfermedad no sea tan grave. Pero ¿qué es lo que sucede con SARS-CoV-2? Este es un nuevo virus. Nuestro cuerpo recién se está enfrentando a esto. Pero como les dije, va a depender mucho de cómo la respuesta inmune actúe frente a esto. ¿Por qué el 80% de personas, en su mayoría son asintomáticos o presentan síntomas leves? Porque se ha dado una respuesta favorable. O sea, ha trabajado, la respuesta celular ha trabajado de una manera eficiente y ha contribuido a que la infección no produzca esos efectos graves. Pero en cambio, en el resto de personas se ha descontrolado esa respuesta. Las personas mayores de 60 años son la población vulnerable en esta pandemia, creo yo, porque la activación, el microambiente pulmonar se encuentra debilitado, ¿no? Se encuentra envejecido, ya la producción de las células dendríticas, que son las que presentan los antígenos, no es de una manera adecuada. O sea, es decir, las células dendríticas no se activan de una buena forma y tampoco migran desde los órganos linfoides hasta el sitio de infección con la misma rapidez que lo podría hacer una persona que se encuentre sana, ¿no? Por eso también la incidencia en que el coronavirus no afecte tanto a los adolescentes, a los niños, es justamente por esa razón que creo yo, ¿no? De que su microambiente pulmonar no está tan envejecido. Y la otra parte es, ¿en cuánto tiempo se tendría que tener la vacuna para que esto no suceda? Por mí decirlo, que la vacuna se tenga al día siguiente, porque así se pueden evitar de que más personas se sigan contagiando y que el sistema de salud siga colapsando, ¿no? Pero, como bien les dije, producir una vacuna no es una tarea fácil. Pasa por muchas fases y todo eso se tiene y más que todo, si es que se encuentra la vacuna, es de que las empresas farmacéuticas decidan también producirla, porque esto va a conllevar a gastos grandes, ¿no? Como para hacerlo llegar a toda la población. Así que un tiempo que recomendado, como les digo, mientras más próximas esté la vacuna, muchísimo mejor va a ser. Renato pregunta, ¿las personas que tienen enfermedades como hipertensión o con fibrosis, si llegasen a infectar, estas tienen la posibilidad de ser asintomáticos por su condición, tendrían que presentar síntomas?
creo yo que las personas fumadoras corren un grave riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y por qué? Porque el microambiente pulmonar, por el mismo consumo del tabaco, se encuentra deteriorado, se encuentra dañado. Hay una comorbilidad de las personas con diabetes de esto por la misma razón que les digo. Su microambiente pulmonar no está en las condiciones óptimas para que la respuesta inmune se dé de una manera específica y pueda contrarrestar a la infección del virus. ¿Qué opinión te parece el consumo de harina de coca como método preventivo? ¿Qué opinión te merece el consumo de harina? Bueno, no tengo tanto conocimiento de lo que se está haciendo con el consumo de harina de coca como método preventivo. No me he puesto a investigar un poco sobre los remedios caseros que se están dando, pero creo yo que el día de ayer el doctor respondió ese tipo de preguntas. Jonathan Esken. Dice María Linda, pregunta, buenas tardes, César, ¿qué piensas sobre los estudios que se está realizando el médico veterinario Manolo Fernández, que está en fase final de la vacuna y era su primera prueba en auquenidos? Bueno, como les dije, justo Manolo Fernández es el CEO de la empresa que está trabajando con el doctor Mirko y están tratando de evaluar eso, ¿no? Si es que ya se encuentra en la prueba final y se está dando la prueba en auquénidos, esperemos de que la respuesta que ellos pretendían que se desarrolle sea efectiva para que puedan ya de una vez empezar las pruebas en humanos. Y así puedan ver cuáles son los efectos secundarios que estas producen y empezar ya la producción de la vacuna para que no siga repercutiendo tanto esta enfermedad en el tema de la economía del país, ¿no? Dice, están en pregunta, buenas noches, se ha visto en las redes sociales que se está expandiendo en la sociedad peruana el movimiento antivacunas, hasta incluso piensan no vacunarse. ¿Tú crees que este movimiento antivacunas es un peligro para la salud pública peruana? Y como biólogos y personal de salud, ¿qué deberíamos hacer frente a eso? Este movimiento de antivacunas viene ya desde mucho tiempo, ¿no? Creen de que esto no es saludable para las personas, pero desde mi punto de vista, las vacunas son muy importantes para poder contrarrestar los efectos de la enfermedad que se desarrolle en un determinado tiempo, ¿no? Porque, como les dije en el caso de la influenza, para la influenza todo fue mucho más rápido porque ya hubo tratamiento, ya habían vacunas previas a esta, y entonces las personas infectadas comenzaron a reducir los niveles de las personas infectadas y se pudo contrarrestar de una mejor manera a la enfermedad. Y pues, bueno, como biólogos, nosotros tenemos de que expresarle, ya sea a nuestros vecinos, a la persona más cercana que tengamos, a emplear nuestras redes sociales, publicando cosas que tengan sentido y una fundamentación o una base científica dada, ¿no? Porque es como lo que está sucediendo con el medicamento de la ivermectina. A mi parecer, no encuentro un sentido lógico que empleen un antiparasitario frente a un virus, ¿no? Desde mi punto de vista como biólogo, no puedo entrar en el campo de la medicina porque hay médicos que están recetando esto, pero no le encuentro una lógica, ¿no? Que receten algo que no tengan un efecto directo frente al virus. Y como te digo, nosotros como biólogos debemos de dar a entender cosas reales. Las vacunas son importantes por tal y tal motivo. Ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté mejor preparado para la infección que se está desarrollando en la actualidad. Dice, sabemos el sistema inmune aumenta también con proteínas de alimentos como el quión, ajo. ¿Usted considera su uso? Lo importante para mantener una buena respuesta celular es tener buenas
una buena dieta, ¿no? Dietas saludables, dormir nuestras horas, evitar desvelarnos y también evitar el tema de consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Como remedios caseros, el quión y el ajo, el día de ayer el doctor en su exposición dijo de que muchas personas que están llegando al hospital están llegando con diarreas y con vómitos y todas ellas tienen algo en común de que han probado este tipo de recetas caseras de quión, ajo, eucalipto y demás. Dice, al hablar de apitoxina, ¿recomendarías el uso de este método como previa prevención a contagiarse? Y si fuera así, ¿cómo sería el tratamiento? De una manera rápida es que la persona se pique directamente con la abeja, ¿no? Una picadura de abeja diaria o interdiaria podría servir eso, porque como les dije, hay resultados previos de mi investigación. Se ha detectado de que sí hay una respuesta inmune frente a este patógeno. Entonces es como que una persona que no es picada con la abeja, mientras que otra persona que sí es picada y que su respuesta celular ya se encuentra activa, ¿dónde creen ustedes que la infección va a desarrollarse mucho más rápido? Creo yo que en la persona que ya se encuentra estimulada, su sistema inmune ya se encuentra estimulado por un antígeno, pero la respuesta celular es la que va a encargarse de eso. De alguna manera se podría glicosilar más las nervios para anclaje la célula del hospedero. Bien, Fran, alguien pregunta, ¿de alguna manera se podría glicosilar más las proteínas del virus para disminuir su anclaje a las células del hospedero? No sé si el tema de la glicosilación se vea en porcentajes de más o menos, ¿no? Porque lo que se está haciendo, el doctor Mirko lo que está haciendo en su investigación es justamente emplear la glicosilación, que es la adición de carbohidratos a una determinada estructura, emplea la glicosilación de las células del insecto para luego purificar esta proteína spike glicosilada y junto al adyuvante inocularlo al cuerpo, ¿no? ¿Y por qué está empleando las células de los insectos para glicosilar? Porque hay evidencia de que la glicosilación en las células de este animal y la glicosilación que sucede en nuestras células es muy similar. Por esa razón se está usando las células de insectos. Bueno, no sé si tendrán más preguntas, pero ya no veo más en la cajita de comentarios. Algo que no hayan entendido en la exposición. Díganme. ¿Me permites una pregunta, por favor? Dígame usted. César, se comenta mucho en algunas revisiones bibliográficas, se habla acerca de los anticuerpos monoclonales y policlonales. ¿Qué opinión merece, en tanto a tu parte, utilizar un tipo de vacunas de esa naturaleza, de cualquiera de esas dos, policlonales o monoclonales? Bueno, ya. Entonces, como les dije anteriormente, empleando lo que ya existe, el conocimiento que existe con SARS-CoV y MERS-CoV, se ha detectado de que la mayor respuesta inmunógena que produce el cuerpo es frente a las nucleoproteínas y a la proteína spike. Entonces, y es más, la respuesta inmune, en primer lugar, la respuesta humoral va en primer lugar a la nucleoproteína. Y 4 a 8 días después de eso comienza a verse títulos de anticuerpos en contra de la proteína spike. Entonces, me preguntas sobre el uso de los anticuerpos monoclonales neutralizantes, ¿no? Si se lograra encontrar un anticuerpo monoclonal neutralizante, tendría que ser específico para cualquiera de los dos antígenos que se presentan, ¿no? Ya sea tanto para la nucleoproteína como para la proteína spike. Pero hay que tener mucho cuidado con los anticuerpos monoclonales porque, como bien les vengo mencionando, estos pueden generar una resistencia mediada por anticuerpos y hacer de que la infección por el virus se exacerbe, ¿no? Se intensifique, sea en mayor cantidad
y complique más el cuadro de la enfermedad. Y con respecto a los anticuerpos policlonales, es lo que se obtienen de los sueros de las personas convalecientes, ¿no? Pero eso también, como bien su nombre lo dice, policlonales, dirigidos a diferentes estructuras del virus y pueden generar reacciones cruzadas donde disminuyen a la respuesta inmune y no sean tan efectivas para contrarrestar esto. No sé si habría ayudado a aclarar tu inquietud. Sí, ¿Alguna sí, otra pregunta? gracias. Tenemos una más por aquí. Ok, dice, si el veneno de abeja se utilizaría como activar el sistema inmune, ¿qué pasaría con las personas de urticaria o alergia? Me tendrán que disculpar antes de haber dado esa respuesta. Previo a emplear como una profilaxis a eso, se tendría que evaluar la alergia de las personas, ¿no? Porque es un hecho, hay personas que con una simple picadura se desencadena este shock anafiláctico y puede conducirlos a la muerte, y en vez de ayudarlos, se les empeora el caso. Por eso, previo a eso, se les realiza una prueba de sensibilidad al veneno. Si las vacunas son muy caras para su desarrollo. Claro, un comentario de Rodrigo Hurtado dice, las vacunas basadas en anticuerpos monoclonales son muy caras para su desarrollo. Sí, efectivamente, tanto por los equipos, los instrumentos necesarios para producirlos, la posterior comercialización de estos también es muy caro. Por eso les digo, una vez que la vacuna ya esté, va a ser muy importante el papel que va a correr las empresas farmacéuticas para que se puedan producir en masa y distribuirse a la población. Dice Malena Ordóñez Caro, preguntó a un paciente con COVID ya confirmado qué tratamiento inmediato se debe de hacer. El tratamiento que el Estado ha mandado en su resolución es el uso de la hidroxicloroquina con la acitromicina. ¿No? Y eso es para las personas que desarrollen ya la enfermedad y se les complique, ¿no? Porque si el paciente es resultado positivo, y es lo que se está dando, he escuchado acá en la comunidad de que muchas personas están dando positivo, pero las están enviando a cuarentena a su casa, y si es que presentan síntomas como fiebre, con antalginas, controlarlas, paracetamol y todo ese tipo de cosas. Pero un tratamiento específico en sí no hay. Como les digo, se emplea en la actualidad la citromicina y la hidroxicloroquina. ¿Alguna inquietud durante la exposición? ¿Una parte que no les haya quedado claro en el tema de la respuesta inmune, que deseen que se las vuelva a repetir? Pueden escribirlo ahí, no hay ningún problema. Muy bien, César. Okay. Estamos muy contentos y muy agradecidos por tu participación aquí en este primer encuentro científico biomédico sobre COVID-19. Agradecemos sinceramente, estamos muy gratos con tu participación aquí. A todos ustedes, estimados colegas, estudiantes, profesores, les agradecemos el tomarse un tiempo y participar en este gran encuentro que ha salido de toda expectativa, sinceramente. Agradecemos a todos, a cada uno de ustedes por tomarse un tiempo, unas 2 horas que estaban planeadas, destinadas para este primer encuentro. Le dejo a ustedes las palabras del doctor Jorge Chanamé Céspedes, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Profesor Jorge, ¿no se le escucha? ¿Está su audio desactivado? Sí, disculpa. Buenas noches con todos. Mi agradecimiento al comité organizador, al profesor Pedro Chimoy, a ti, Eric, al amigo Peña, César Peña, que ha sido el de cajón, el último, tratando de reordenar todo lo que ha habido durante la semana. Creo que ha estado muy bien estructurada la temática durante la semana
creando la expectativa para la siguiente ponencia. El agradecimiento realmente a ustedes, a todos los ponentes, a nuestro amigo Falla, Luis Valverde, Luis Erquén, puro Luises, los tres primeros los Luises, de ahí siguió el doctor Plinio, de ahí otro Luis Cañola, un químico farmacéutico, el doctor Miguel Villegas, que estuvo realmente, parecía central telefónica respondiendo preguntas, y a nuestro amigo César Peña, que está terminando este primer encuentro científico biomédico, ¿no? Como dice Eric, una satisfacción completa y que espero que a todos los que han participado, bueno, ahorita hay menos participantes, pero la expectativa que se generó y la preocupación de los organizadores fue para poder mantener tantas personas a la vez escuchando las conferencias. Sé que tal vez han habido algunos problemas, detalles técnicos, son nuestros primeros pininos en el mundo virtual y aprovechando la plataforma de la universidad, pero poco a poco hemos ido encontrando algunos trucos y creo que la transmisión en vivo también ha sido un éxito, ¿no? Muchas personas desde el celular han estado viendo fragmentos de las exposiciones o algunos en forma completa, y eso nos da una satisfacción grande de haber cubierto sus expectativas con ponencias muy, muy interesantes y muy pertinentes en este momento. Creo que el haberle puesto primer encuentro significa de que conforme vaya avanzando la pandemia, tendremos un segundo, un tercer encuentro y tal vez hasta un cuarto, porque la temática cada vez va avanzando. Ahorita somos un gran laboratorio natural en la cual todos los interesados en hacer investigación tienen toda la ventaja de ir experimentando en vivo de lo que va pasando con nosotros los seres humanos, respondiendo, como alguien decía, o la doctora Massetti decía, estamos en guerra, en diferentes posiciones, en línea, en primera línea, otros lanzando estrategias como las que estábamos viendo acá a través de la investigación, queriendo realizar la vacuna, ¿no? Para luchar contra esta guerra con un personaje invisible, un enemigo invisible. Pero de una y otra manera todos estamos participando y este evento creo que ha servido para poder tener una idea más clara de lo que viene pasando y del futuro que nos espera, ¿no? Con cierta desazón lo escuché a César decir, la vacuna es un poco complicado, difícil. Sí, el doctor Villegas lo dijo bien claro. No la hicimos en su momento debido cuando apareció la gripe porcina. No lo hicimos cuando apareció la gripe aviar. Bueno, ahora ya nos golpeó con tanta fuerza que recién nos preocupamos ya fuertemente en hacer una vacuna y parece que el tiempo nos ganó y tenemos que adecuarnos a las consecuencias. Y una vez más, nos demuestra de que en el mundo, si no estamos unidos, no podemos defendernos, que lo que ocurre en un país o en otro va a repercutir en todos. Y ahorita lo estamos viendo, que si no nos unimos dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, estaríamos totalmente desamparados para poder luchar contra este enemigo, ¿no? Realmente, como Facultad de Ciencias Biológicas, en algún momento les propuse a los colegas, le digo, nuestra universidad viene trabajando desde el punto de vista de apoyo social, querer instalar un laboratorio, apoyar con agua a los soldados, ahora último la panadería, con un call center para poder atender llamadas desde el punto de vista de psicología médica, haciendo por ahí algunas acciones sociales, pero nos habíamos descuidado de esto, de tener presencia en la nube, en la red, y de demostrar pues que Lambayeque, a pesar de todos los problemas que tenemos, se hace investigación y se está trabajando, no estamos en cero y que tenemos gente profesional de muy buena categoría que viene trabajando en primera línea y sobre todo biólogos que están demostrando que están bien formados y que no le temen a lo que se enfrentan, ¿no? Y de hecho que tenemos algunas bajas, algunos que están por ahí recuperándose y nuevamente otra vez a la lucha.
y creo que este tipo de eventos los fortalece porque las experiencias que van encontrando ellos, que están trabajando en primera línea, más las investigaciones bibliográficas de literatura desde otra trinchera, ¿no? Vamos juntando ideas para poder salir adelante. Creo que es importante este tipo de eventos y, como les digo, yo auguro que de aquí, tal vez terminada la cuarentena, tendríamos un segundo encuentro para ver qué va pasando, porque esto es una película que va pasando rápidamente y si no le estamos haciendo el seguimiento, perdemos mucha información. Yo les agradezco a nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas a los organizadores y a ustedes, los interesados, estar en esta red, en la red social y poder participar de una manera diferente de este tipo de reuniones. Como les digo, tal vez esta pandemia nos ha demostrado de que teníamos mayor capacidad de poder llegar a más gente con esta red y no la habíamos usado tanto tiempo. Y ahora vemos que podemos conectarnos hasta colegas que están al otro lado del mundo y que están, en algún momento se conectaron para poder ver, oye, ¿qué está haciendo la Pedro?, ¿no? Y eso es importante. De diferentes lugares, egresados nuestros, al ver en la red y poder, digamos, participar, aunque sea unos minutos, de lo que estamos haciendo por acá, ha sido muy importante de podernos mostrar al mundo, no solamente aquí en Lambayeque, sino al mundo, de lo que venimos haciendo y de las grandes promesas que tenemos como alumnos, ¿no? Porque la organización ha tenido esa idea también de promover a jóvenes valores que ya están metidos en la investigación. Todavía no tendrán su título, pero ya están en la investigación, ¿no? Y eso es bueno, rodearse de gente con muchísima experiencia, y creo que tanto para el amigo Luis Valverde y para César Peña, les auguro un futuro prometedor dentro del desarrollo profesional. Es lo importante, desde joven empezar a hacer, abrirse camino y codearse con la gente que tiene más experiencia, y creo que la ventana que se abrió en esta oportunidad ha sido muy importante para ellos y para ustedes que también han escuchado y egresados nuestros. Por favor, ahí la camiseta, la Pedro es la Pedro, y sigue luchando por lograr su licenciamiento, aunque estemos en cuarentena, estamos también trabajando en ello. Muchísimas gracias a todos, y esperando tener otra reunión, no solamente con lo del COVID, sino de otra temática que puede ser de botánica, de pesquería, zoología, en los temas que nuestros docentes vienen haciendo investigación, que tal vez no esté en primer plano, pero también son importantes, dada la variable que tenemos ahorita, que no es la del niño, ni la de la contaminación, ni la del plástico, sino que esta variable llamada COVID-19 o el bicho mismo SARS-CoV-2, si no me equivoco, y bueno, que nos está causando un desorden y tal vez en algunos casos algunas mejoras, ¿no? Algunas cosas que no las habíamos pensado, y como esta, ¿no? De reunir a mucha gente alrededor de un tema. Muchísimas gracias, y declaro por clausurado el primer encuentro científico biomédico COVID-19, esperando que prontamente se organice el segundo. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge, por sus palabras. Damos la última presentación para las palabras del profesor Pedro Chimoy Efio. Muchas gracias, Eric. Jóvenes participantes, colegas todos, ustedes no me ven, hay poco dificultad aquí para conectar la cámara, pero realmente estamos muy contentos. Estuvo también a la expresión de nuestro señor decano, una alegría de la participación, de la acogida que ha tenido este evento. Y bueno, como él también lo manifestó, todas las conferencias han sido concatenadas y han tenido toda una secuencia, ¿no? Desde el primer día que Juancito Falla nos presentó al virus, luego cuando Luis Valverde nos habló sobre cómo ingresa el virus a la célula, en lo que en el argot médico es el proceso infeccioso en sí. Luego cuando Luis Miguel Cerqué nos habló sobre
las pruebas para detectar si hay o no hay el SARS-CoV en la muestra. Luego, ¿qué se llama? Nos ha hablado el doctor Plinio Muro sobre la rigurosidad con que se trata el respeto a las normas, a los protocolos, ¿no? Para tratar la COVID. Luego, Luis Fernando Cañola, que nos habló muy fuerte sobre la insistencia, ¿no? en la higiene bucal, que es la principal fuente por donde entra, la entrada, se cuela, por decir así, el virus a nuestro organismo. Y es interesante porque justamente Luis Fernando lo enfocó de una manera y de otra, en el mismo lado, viendo el mismo caso. Luis Valverde nos hablaba de que en la lengua, ¿no? Hay una gran cantidad de receptores AC2 que son justamente los a donde ancla el virus. Y insistió Luis Fernando que la faringe, esa zona de nuestro organismo, es tan rica en AC2 que lo que facilita que el virus justamente ancle ahí y empiece su daño, ¿no? Por eso es que él insistía en hacer ese enjuague bucal, ¿no? Que para algunos ha sido algo como, ¿no? Lo han llamado hasta incluso no científico, lo han cuestionado, ¿no? Pero Luis Valverde justamente publicó esta mañana 2 artículos científicos que valoran el esfuerzo que está haciendo Luis Fernando Cañola para la limpieza bucal y una forma de combatir al virus, ¿no? Luego el doctor Villegas, que nos ha hablado sobre la epidemiología, y en un punto muy crítico, no sé si lo percibieron, ¿no? Los 5 factores que fue motivo, incluso de que se les preguntó en el examen para ustedes, los 5 factores por los cuales el Perú es el segundo lugar de contagiados, ¿no? Y por último, César Peña, que nos ha hablado para finalizar sobre la esperanza, como él lo ha llamado, sí, la esperanza de una vacuna. Y también, bueno, sabíamos que César integra el equipo que en la universidad nos dedicamos a estudiar la pitoxina de las abejas, sobre todo en jóvenes, ¿no? Entonces estamos contentos, estamos justamente pensando en hacer más cursos para la comunidad, porque tenemos hasta, por lo menos con la pandemia, una actividad virtual, por lo menos hasta fin de año. Y esperamos, y justamente en la próxima semana, proponer al decanato de nuestra facultad un curso de 12 días o 2 semanas que pensamos a realizar. Pero antes justamente le hemos enviado a ustedes 2 encuestas. Una encuesta sobre justamente este curso que pensamos que se puede dictar, que es sobre biología molecular del cáncer. Y el segundo, lo que es necesario, que siempre debe hacer toda institución, una evaluación. Ustedes durante estos días que han estado, se les ha evaluado dos cosas, ¿no es cierto? El entendimiento y su capacidad de análisis. Y los que han presentado sus exámenes, los que han enviado sus exámenes, han sido impresionantes sus respuestas. Nos ha llevado buen tiempo, de algunas horas para revisar sus pruebas. Y bueno, ustedes han sido evaluados. Ahora les toca a ustedes evaluarnos a nosotros. Y por eso les hemos enviado también un pequeño formulario sobre la organización de este evento. Esperamos y apelamos a que ustedes nos evalúen con objetividad, así como también nosotros los hemos evaluado en sus preguntas con objetividad. No me queda más que agradecerles, desearles también, como muy bien el señor decano, que es producto de la Pedro, él se ha formado en la facultad, y él conoce a nuestros egresados, y sabe que hay muchos egresados nuestros fuera del país, pero donde están siempre tienen su corazoncito de la Pedro, ¿no? Y por eso ahora que hay la facilidad de la comunicación, ellos se conectan y están al tanto de lo que acontece en la Pedro Ruiz Gallo. Yo quisiera terminar, no quisiera terminar sin antes reflexionar con algo que es necesario hacerlo. Cuando la humanidad construía la Torre de Babel, era un desafío a Dios, a querer ser Dios, ¿no? Y Dios justamente, conocen ustedes el detalle, por qué fue que los diseminó por el mundo en varias lenguas, ¿no? Imagínense cuánto tiempo ha pasado y estamos en el 2020.
2020, cuando fue en la década del 60, cuando el hombre llegó a la luna y se pensaba que el hombre no lo paraba nadie. Y sin embargo, esta pandemia está colocando al hombre, a la humanidad, con todos sus avances tecnológicos impresionantes. Es impresionante que esta pandemia, los chinos, en menos de 3 días después de que apareció el brote epidémico en la China, ya estaban colgando en las bases de datos los genomas de los virus que estaban secuenciando. Y es impresionante cómo la tecnología de punta está aportando para combatir el virus. Y aún así, ¿no? Aún así, César nos ha comentado de que para tener la vacuna todavía hay un buen trecho para hacer. Hoy día la humanidad tiene la capacidad de reconstruir un genoma microbiano. El hombre conoce tanto del genoma que puede incluso literalmente en un acto de vanidad reconstruir el genoma completo del hombre. En otras palabras, intentar hacer un hombre. Porque teóricamente se tiene una capacidad enorme. La bioinformática está avanzando terriblemente. Pero sin embargo, la realidad es una sola. Estamos sufriendo. Estados Unidos, una de las potencias indiscutible, líder del crecimiento económico, científico, está pagando una cuenta bien cara. El desafío es fuerte. Y aún con todo el avance impresionante de la humanidad, tenemos un virus que ha hecho a la humanidad temblar. No hay quien en este momento tenga, por decir así, la seguridad de decir, yo voy a superar al virus. Nadie sabe cómo va a responder su organismo. Yo lo dije al inicio del evento, y lo digo al finalizar el evento con tristeza, me he enterado de amigos que he estimado mucho que han partido. Amigos que ni yo ni pensaba que partirían. Jóvenes incluso, jóvenes, muy jóvenes, están partiendo. Esta pandemia va a dejar muchos recuerdos y muchas generaciones recordarán a la pandemia porque, como lo dijo también Eric, es la única en la vida que ustedes comienzan, y yo a mis 65 años es la segunda que veo, siento el efecto. Porque cuando yo era niño escuchaba a mujeres llorar porque sus hijos sufrían el impacto de la poliomielitis. Nacía un niño y el temor de las madres es que tuviera la infección del virus y esperaban con ansia la vacuna. Hoy día las generaciones de hoy, sus niños, gozan de la vacuna de la poliomielitis. Pero esas madres en la década del 60 lloraban, ¿no? Rezaban a Dios para no ser víctimas de ese daño. No quiero darles un estado de ánimo, sino más bien fuerza, el conocimiento al servicio de la humanidad, y la universidad siempre va a estar al servicio de la sociedad de nuestro país. Muchas gracias, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Me despido diciéndoles que esta última parte no hay preguntas, y ya los exámenes terminaron con el día de ayer. Adiós. Bueno, estimados participantes, colegas, estudiantes, profesionales todos, son muy amables. Muchísimas gracias por esas 2 horas dentro de su valioso tiempo. Y como dijo el decano, ya el primer encuentro científico biomédico ha terminado. Muchas gracias a todos por su participación. Se les estará enviando la encuesta de satisfacción y así como otras encuestas, preparando nuevos cursos en breve. Son muy amables. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Eric. Gracias, Peter. Gracias, doctor.